Un saludo cordial. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se denomina Introducción al sensor LDR. Es un componente especial. Comencemos. El sensor LDR, que viene de las siglas en inglés, Light Dependence Resistor, o resistencia dependiente de la luz, o de la luz que se emita el sensor. ¿Ya? Entonces, es una fotoresistencia. ¿Ya? Es un componente electrónico cuya resistencia va a variar dependiendo de la luz que se aplique al sensor, ¿no? Al componente. Vamos a ver una simulación. Está ahí. Cuando al sensor no se le aplica luz, no incide ninguna luminosidad, la resistencia es grande. En cambio, si aplico luz, como en este caso, la resistencia va a variar, se va a hacer más chiquita, ¿no? Entonces, más o menos esa es una explicación de cómo funciona el sensor. ¿Ya? Partes del sensor LDR. ¿Ya? Tiene dos patitas, no tiene polaridad, tiene una carcasa y tiene un elemento fotoresistivo, ¿no? Un elemento especial, un elemento químico, ¿no? ¿Cómo funciona esta fotoresistencia? La base del funcionamiento de la fotoresistencia radica en su componente, en ese que les decía, elemento químico, que por lo general está hecho o utilizado de sulfuro de cadmio, ¿ya? Casi siempre. Nosotros cuando vamos a comprar cualquier electrónica en la actualidad, casi todos los sensores LDR están hechos de sulfuro de cadmio, ¿no? Que este es un componente químico, que es un semiconductor que tiene capacidad de variar su resistencia según la cantidad de luz que se aplique o incida en él. ¿Ya? Como vemos aquí en la animación, la superficie metálica, la superficie del sensor, se aplica luz y dependiendo de la cantidad de luz, la resistencia también lo que hace es resistir o eliminar los electrones, ¿no? Y de esa manera varía. Los materiales de fabricación, les decía que el más utilizado es el sulfuro de cadmio, pero los materiales que ustedes van a encontrar quizás son el sulfuro de talio, el sulfuro de plomo o inclusive el seleniuro de cadmio, pero el más utilizado que les decía es el sulfuro de cadmio. ¿Ya? Entonces, veamos el valor óhmico, cómo varía esa resistencia. Si medimos entre los extremos cuando estemos aplicando luz o no, vamos a encontrar los siguientes valores. Cuando no se aplica ninguna luz al sensor, puede llegar a medir esa resistencia 1 megaohmio, y cuando se aplica una luz, esta resistencia puede llegar a valores de 100 ohmios o inclusive he visto hasta que llega a valores hasta 50 ohmios. Pequeño se hace la resistencia, ¿no? El símbolo en electrónica es cualquiera de estos tres, ¿no? De este costado de esta gráfica, cualquiera de esas se utiliza para representar al sensor LDR. ¿Ya? Las aplicaciones, nosotros podemos observar que la aplicación de este sensor en la iluminación del alumbrado público. Nosotros podemos observar que por las noches automáticamente se encienden los focos del alumbrado público, ¿no? Es gracias a este sensor, ¿no? Este sensor con unos componentes adicionales se denomina un fotocontrol. Entonces, si al sensor le llega luz, el foquito no enciende, pero si al sensor no le llega luz, el foco se enciende. Esas son de esas que en las luminarias están conectadas y podemos nosotros observar, ¿no? Entonces se llaman interruptores crepusculares o fotocontrol, ¿ya? También podemos ver que se utilizan alarmas, en cámaras fotográficas, en medidores de luz, inclusive en gama infrarroja, en control de maquinarias, de procesos de conteo o detección de objetos, en la industria, quiere decir, ¿no? Vamos a observar la aplicación de esto.
con el laboratorio de la siguiente semana. ¿Ya? Vamos a armar este circuito, ¿no? Y la siguiente semana lo hacemos conmigo en la clase de videoconferencia. Pero ¿qué tendría que hacer? ¿Ya? Una vez que yo tape la luz al sensor, debería encender el foquito, ¿no? Igualito que en una luminaria. Vamos a hacer esa simulación, ¿no? Entonces, tapo, enciende el foquito. Dejo de tapar, se apaga, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro ejemplo. Vamos a ver el código, vamos a ver el armado y vamos a hacer la prueba, nuestro sensor LDR. ¿Ya? Entonces, esperando que se encuentren bien. Hasta la siguiente clase.